alguna oportunidad habré comentado acerca de esta historia, o en particular también de mi abuelo. Mi abuelo fue uno de los primeros miembros aquí de la iglesia y fue el primer creyente cristiano de su familia. Y allá hace muchos años él conoció al Señor. Y él falleció a finales del año pasado, y en tiempo que estaba enfermo íbamos a visitarle, y él, por lo menos a mí, por primera vez yo había escuchado cómo es que él conoció al Señor. Tanto que ya lo conocíamos a él como creyente que ya ni nos preguntábamos. Y dice que antes la gente, por así decirlo, común, sin necesidad de hacer un curso muy especializado, podía ser policía de tránsito. Entonces se le tomaba a alguna persona, y era a veces incluso un trabajo temporal según lo que él contó. Y en una de esas, él tomó uno de estos trabajos. Y dice que mientras estaba dirigiendo el tránsito, no recuerdo muy bien dónde había dicho, alguien vino, bajó la ventanilla del auto y le pasó un folleto evangelístico. En esa época en donde era algo muy cerrado, muy difícil que la gente pueda escuchar y abrirse al evangelio, él recibió un folleto y tenía una dirección. Y él el día siguiente dice que fue ahí y comenzó, no fue que quizá ahí en el momento en que él se entregó al Señor, pero así fue como él comenzó a conocer más de la palabra del Señor. Andrés era discípulo de Juan el Bautista, como vamos a leer. Y Andrés conoció al Señor Jesús. Y después de haberlo conocido, lo primero que hizo fue y contó la noticia de quién era Jesús a su hermano. A veces no nos imaginamos el gran impacto que puede tener el hecho de que nosotros repitamos estas palabras que ya son reales en nuestras vidas. Hemos encontrado al Mesías. El hecho de que entreguemos un folleto. Y por eso es que nosotros estamos preparando, traímos una nueva edición y desafiamos a todos que podamos tomar, hermano. Quizá a veces no tenemos ni el tiempo de hablar, pero podemos entregar y puede hacer una gran diferencia, así como lo fue en la vida de mi abuelo. Él por mucho tiempo fue el único creyente de su familia. Después llegó mi mamá y bueno, yo estoy acá respondiendo a un llamado del Señor a servirle, porque casi puedo decir, porque una persona un día vio a un policía de tránsito y le entregó un folleto. Ni nos imaginamos lo que el Señor puede hacer cuando nosotros simplemente repetimos, contamos aquello que ya es real en nuestras vidas. Pero hay un gran desafío, hermanos, con nuestro lema este año. Las preguntas y las necesidades están a nuestro alrededor. Podemos nosotros decir estas palabras, estas frases: Jesús es la respuesta. Hemos encontrado al Mesías. Pero la gran pregunta es, ¿será que con nuestras vidas vamos a comunicar que esto es real? ¿Será que la persona a quien yo le voy a decir Jesús es la respuesta va a mirarme y va a decir, sí, como estábamos cantando, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí? ¿Será que nuestras vidas pueden acompañar este mensaje? Ese es el gran desafío que nos deja este lema. Y quiero una vez más leer con ustedes el contexto de nuestro versículo lema. Hemos hallado al Mesías, Juan 1:41, y vamos a leer del versículo 35 al 42 y vamos a profundizar un poquito en lo que es nuestro lema para este 2020. Dice así la palabra del Señor, Juan 1:35 en adelante. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo.
Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El domingo pasado habíamos hablado de que en esta frase hemos encontrado al Mesías. Encontramos en primer lugar la evidencia de un encuentro real con el Señor. Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista, quien hablaba acerca de Jesús, quien cuando pasó Jesús dijo: Él es el Cordero de Dios. Conoció verdaderamente. Había una evidencia de un encuentro real con el Señor. Pero este encuentro le llevó a él a una convicción. Cuando Andrés comunica lo que él había vivido, no dice: parece que encontramos al Mesías. No, él estaba seguro. No había duda en él. Y también en esta frase vemos que conocer a Jesús, hermanos, conlleva un compromiso. Y el compromiso es contar aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hoy quiero profundizar con ustedes acerca de lo que significa esta frase, que es nuestro lema. Jesús es la respuesta. En base a esta otra frase, el versículo lema: hemos encontrado al Mesías. Dicen que un profesor de seminario comenzaba siempre su clase de la siguiente manera. Venían sus alumnos y antes de que nadie diga nada, él decía: Jesús es la respuesta. Estudiantes, a ver, ¿cuál es la pregunta que tienen? Decía. Daba primero la respuesta y después decía: ¿cuál es la pregunta? Y es interesante, hermanos, que hay veces que nosotros tenemos que aprender. No es algo muy fácil el saber hacer las preguntas correctas. Y esta frase ya nos da la respuesta, pero es una frase que también nos guía a hacer las preguntas correctas. A veces nos cuesta hacer las preguntas correctas. Vemos en la tele a veces a muchos periodistas les cuesta hacer preguntas. Se encuentran con alguien en la calle, hay algún evento, tal vez un accidente, y más de una vez yo escuché, viene el periodista y al accidentado le dice: ¿te accidentaste? Sí, le dice él, ¿verdad? Esa es la pregunta que dice, ¿verdad? O algo ocurre y ¿estás contento? ¿Estás triste por esto? Sí, ¿verdad? Casi son preguntas para responder sí o no. No es fácil hacer las buenas preguntas. Requiere práctica a veces. Así también, nosotros declaramos que Jesús es la respuesta. Pero esto nos lleva a hacernos algunas preguntas vitales, algunas preguntas cruciales. Preguntas que están en el corazón de todo ser humano. Y quiero repasar con ustedes cuáles son estas preguntas que conllevan la respuesta: Jesús es. Primera pregunta: ¿cuál es mi propósito? Cuando Andrés emitió estas palabras: hemos encontrado al Mesías, hemos hallado al Mesías, estaba haciendo una declaración maravillosa. Él no estaba diciendo: encontramos a un maestro. Él era discípulo de Juan el Bautista, que tenía una buena reputación en el pueblo en ese entonces como un profeta, como aquel que estaba hablando la palabra de Dios. Pero él va a su hermano y nos dice: encontré un maestro espectacular. Vamos a dejarle a Juan el Bautista. A Jesús le encontramos, un gran maestro. No, él dijo: encontramos al Mesías. No dijo, no se trataba de un jefe militar. Recordemos, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano. Y él no va, después de encontrarse con Jesús, a comunicar: encontramos a alguien que va a poder liberarnos de los romanos. No, Jesús no tenía una espada. Él no tenía una armadura. Él no tenía un plan de combate. Por eso Andrés lo que comunica es: hemos encontrado al Mesías. Andrés ni siquiera se refirió a Jesús como un hábil político. No es que él fue a su hermano Pedro y dijo: mira, Pedro, encontramos para nuestro caballú, ¿verdad? Tenemos a nuestro líder político a quien vamos a seguirle. Había algo más. Andrés dice a su hermano: hemos encontrado al Mesías. Se trataba del Mesías, que traducido es el Cristo o el ungido. Andrés tenía muy en claro a quién había encontrado, o más bien quién le había encontrado a él. Fijémonos en primer lugar en una asociación de términos que encontramos en el pasaje. En el versículo 36 tenemos algo muy interesante. Dice: mirando a Jesús, esto es Juan el Bautista, que andaba por allí, le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Al inicio del capítulo 1, él había alargado incluso más la frase diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante, esto es, Andrés era discípulo de Juan el Bautista,
Pero cuando él va a comentar la noticia a Pedro, le dice, hemos encontrado al Mesías. Qué interesante. Él no le dice, hemos encontrado al Cordero de Dios. Le dice, hemos encontrado al Mesías. Esto nos da la pauta de que Juan el Bautista había enseñado la imagen correcta del Mesías. Muchos esperaban un líder político, un líder militar. Pero el Mesías enviado por Dios, el Mesías enviado al pueblo de Israel y prometido a él, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo de Israel padecía la opresión en varias aristas, pero Juan había enseñado a sus discípulos a mirar más allá, a mirar el propósito de la humanidad en Dios mismo. Yo quiero que puedan imaginarse, hermanos, cuando Pedro escuchó esta noticia, él realmente estaba esperando esto toda su vida probablemente. El pueblo de Israel estaba esperando a su Mesías, porque que el Mesías llegase significaba que el propósito del Señor se estaba cumpliendo. Así también hoy. Quizás no todos lo digan fuerte, pero en el corazón humano está esta pregunta: ¿cuál es mi propósito? Hasta aquel que se llena de metas y objetivos en la vida, a veces al llegar a un punto en su vida dice, bueno, ¿y qué más hay? ¿Qué más quiero lograr ahora? Ya logré esto, ya alcancé esto, ¿qué más? ¿Cuál es mi propósito? Incluso algunos llegan a un punto y miran atrás y dicen, ¿será que esto es todo lo que yo hice? ¿Será que vale todo lo que por todo lo que yo me esforcé? Esta es una pregunta del corazón humano y saben, hermanos, la respuesta es Jesús. ¿Cuál es mi propósito? Jesús es la respuesta. Y es cierto que los mismos discípulos de Jesús, a ellos les costó por mucho tiempo poder comprender a plenitud quién era Jesús. Incluso Juan el Bautista. Pero el apóstol Juan, al escribir su evangelio, él nos da la perspectiva clara. Y fíjense, cada imagen que el evangelio de Juan presenta de Cristo es una respuesta a esta gran pregunta: ¿cuál es mi propósito? Porque Juan presenta a Jesús como el verbo de Dios, por medio de quien fue creado todo lo que existe. ¿Para quién fuimos creados? Jesús es el verbo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías. Y se le presenta a Jesús como la luz del mundo, el pan de vida, el verdadero alimento, el buen pastor, aquel que guía, el camino, la verdad y la vida, el único camino al Padre, la vid verdadera, que si alguien no está unido a él no tiene fruto, el que era antes que Abraham. Juan registra esto que Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Quien es la resurrección y la vida, el Hijo de Dios. Es decir, Juan presentaba a Jesús como Dios mismo en la persona de su Hijo y dijo: vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Además dijo, si vamos a escribir todo lo que Jesús hizo, ni iba a entrar en un libro, necesitaríamos unas bibliotecas y bibliotecas. Porque no fue cualquier persona, era el Hijo de Dios en medio de nosotros. Y fíjense todas las imágenes: pan de vida, que nos habla de nuestra necesidad; la luz del mundo, que nos habla de la oscuridad en la que estamos sin Dios; la resurrección y la vida. Juan presenta a Jesús como la respuesta para esta pregunta de nuestro corazón: ¿cuál es mi propósito? Muchos a tu alrededor quizás están haciendo esta pregunta. Y nosotros sabemos la respuesta. Jesús es la respuesta. Vamos a una segunda pregunta. La segunda pregunta para la cual Jesús es la respuesta es: ¿cuál es mi mayor problema? Ahora, si esta pregunta salimos a la calle a hacerla, vamos a recibir probablemente rápidamente una lista de cosas, ¿verdad? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi mayor problema? Alguno te va a decir: plata es mi mayor problema, mi familia es mi mayor problema, mi salud es mi mayor problema. Y la gente al escuchar esta pregunta quizá va a darte una lista interminable de cosas. Yo demasiado bien sé mi problema. A veces los problemas son los que más rápido vamos a tener ahí en mente. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla de que tenemos un problema mayor, que hasta podemos decir es la raíz de todos los demás problemas. ¿Cuál es este problema? El pecado
ha interrumpido nuestra relación correcta con Dios. Quizás el problema que muchos ahí afuera es lo último que van a pensar. Pero la Biblia nos dice que este es nuestro mayor problema. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia, de la gloria de Dios. Esta es nuestra condición. Una vez más, Andrés, al referirse al Mesías, estaba refiriéndose al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué descripción más clara? No tendría sentido si es que nosotros pensamos que el Señor Jesús está para darnos todo lo que nosotros queremos, para darnos la mejor vida. No tendría sentido describirlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más, podemos ir más allá y decir, no tendría sentido si el propósito de la venida de Jesús era simplemente darnos una religión, darnos algo en que creer, ayudarnos a vivir mejor. No tendría sentido que Jesús haya terminado en una cruz y derramado su sangre. No tendría sentido. A veces pasamos por alto esto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así se lo describió a Jesús. Y esto nos recuerda que este es nuestro mayor problema, el pecado que interrumpió nuestra relación con Dios. El Cordero y otros animales fueron instituidos en un sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento, y esa era la manera en que Dios se relacionaba con su pueblo. Por medio de un sistema de sacrificios que recordaban dos cosas: el pueblo había pecado y Dios los reconciliaba consigo mismo por amor y respetando quien Él era, un Dios santo. El sacrificio y el sistema de sacrificio le recordaba esto al pueblo. Él es un Dios santo y ustedes son un Dios pecador. Pero en su amor Dios ha provisto el medio para que la relación continúe. Y uno de las instituciones más importantes para el pueblo de Israel era la Pascua. Y la Pascua celebraba el gran obrar de Dios para quitar al pueblo de Egipto. ¿Qué había acontecido? Dios había marcado un día en el cual iba a traer juicio a la tierra y mandó a su pueblo a sacrificar un cordero y con su sangre marcar las puertas. Y aquellos que tenían la sangre del cordero fueron salvos. Y Juan dijo de Jesús: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto nos recuerda, amados hermanos, que si no solucionamos este gran problema, que si no recibimos esa solución que el Señor ha provisto, no hay salvación. Pero nosotros sabemos y somos aquellos llamados a comunicar la gran noticia de que Jesús es la respuesta para nuestro mayor problema. Porque Jesús derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado es esencialmente una ofensa a Dios, y solo Dios pudo proveer los medios para la reconciliación. El Mesías no sería aquel liberador militar que muchos esperaban, sino el siervo de Dios que cargaría con el pecado del mundo y nos reconciliaría con el Dios justo y santo. Ahora, muchos pueden decir: yo conozco ya al Señor. ¿Será que este sigue siendo un problema para mí? Y vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribió acerca del pecado que aún moraba en él, de su vieja naturaleza. En Romanos 7:18 leemos que él dijo lo siguiente. El apóstol Pablo decía: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermano, aunque nosotros conocemos al Señor, el pecado sigue siendo nuestro mayor problema. A veces no nos damos cuenta de qué manera vamos alejándonos del Señor, olvidando quiénes somos en Él, dando lugar a que el pecado vuelva a tener dominio en nuestras vidas. ¿Qué produce esto? El pecado en el creyente le quita el gozo. Y alguien decía una vez: un cristiano triste es una contradicción. Y no estamos hablando de las tristezas ocasionales que pueden venir por las cosas que vivimos, sino que hay cristianos que viven con una tristeza, una amargura tal que no es posible si es que nosotros pensamos que el cristiano es aquel que ha recibido el amor de Dios. Pero hay veces que el pecado nos quita ese gozo.
El pecado a muchos les quita incluso la seguridad de su salvación que tienen segura en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque piensan, no sé, yo me alejé tanto del Señor que no tengo seguridad de nada. Eso es el pecado. El pecado afecta a nuestro testimonio. El pecado afecta a nuestro servicio al Señor. Nos impide ver la vida correctamente. El pecado, si le damos lugar una vez más en nuestra vida, nos sujeta al temor, a la avaricia, a la codicia, al desánimo. Así que sigue siendo un gran problema. Pero también tenemos una gran promesa que quiero leerles. En 1 Juan 2:1 leemos lo siguiente. Escribía el apóstol: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que el apóstol estaba diciendo es, si el pecado volvió a entrar en tu vida, quizás te echó, levántate porque tenés un abogado, no te quedes en ese lugar. Esto les escribo para que no pequen, porque tienen la seguridad, tienen a un gran abogado delante del Padre. No dejen que el pecado vuelva a sujetarles. Ahí afuera, la gente está llena de problemas, estamos llenos de problemas. Pero la palabra del Señor nos recuerda, hay un problema que es más grande que todos. El pecado que interrumpe nuestra relación con Dios. Y para ese problema nosotros conocemos la respuesta. Jesús es la respuesta. Jesús es el que pagó el precio para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Y Él es nuestro abogado para que no vivamos nunca más sujetos a aquello que interrumpe nuestra relación con Dios. Y vamos a una última pregunta. Jesús es la respuesta a esta última pregunta. ¿Cuál es mi destino final? Una pregunta que quizás no siempre se haga, pero que tarde o temprano aparece. Y la palabra del Señor es clara en Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hemos encontrado al Mesías. Guardaba en esa frase la seguridad de un Rey eterno, no solamente para esa vida. Cuando ellos estaban hablando del Mesías, están hablando del reinado eterno del Mesías. ¿Cuál es mi destino final? Tarde o temprano, el ser humano se hace esta pregunta. Tarde o temprano. Y la respuesta es Jesús. Hay una frase muy común, popular, que dice, solo se vive una vez. ¿Han escuchado? Incluso hay una cancioncita por ahí que algunos sabrán. Solo se vive una vez. ¿Y saben qué tiene cierto respaldo bíblico esta frase? ¿Saben dónde, hermanos? En Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice así. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y así como podemos decir, se muere una vez, podemos también decir, es una vida la que en su gracia el Señor nos da para tomar la decisión que va a determinar nuestro destino final, que va a determinar dónde hemos de pasar la eternidad. Y hay un solo camino. Jesús es la respuesta a nuestro destino final. El que en Él cree no será condenado. Así que si solo se vive una vez, hay solamente dos actitudes que uno puede tomar. Uno dice, solo se vive una vez, comamos y bebamos que mañana moriremos. No sé qué va a pasar después. O podemos tomar la actitud que la Biblia nos llama a tomar, de poner nuestra esperanza en los tesoros celestiales. En pensar, el Señor me dio esta vida. Voy a utilizar mi tiempo, el tiempo que el Señor me dio en sembrar para aquello que tiene resultados eternos. Así que, hermanos, esta pregunta tiene una respuesta y el Señor Jesús es la respuesta. Solamente Él es el camino a la vida eterna. Muy bien, conclusión. Estas son las preguntas fundamentales que se levantan al escuchar Jesús es la respuesta. Y la pregunta que nos toca a nosotros responder también, hermanos, ¿es esto real en nuestras vidas? Te pregunto, para ir terminando, ¿vives con propósito? ¿O seguís buscando? ¿Seguís buscando cosas que parece que no te llenan? ¿Será que puedes decir, yo he encontrado al Mesías? Lo que quiere decir que he encontrado mi propósito.
¿Será que tiene el pecado aún dominio en tu vida? ¿Será que vives confiado de tu destino eterno? Ahí afuera hay personas, y estoy seguro que el Señor en este año va a poner personas a nuestro alrededor que van a tener estas preguntas. Personas que quizás van a venir a hoy y te van a decir, yo no sé cuál es mi propósito. Personas que quizás te van a decir, yo ya perdí todo propósito, ya no tiene sentido la vida para mí. Y nosotros somos llamados a darle la respuesta y decirle, Jesús es la respuesta. Y a decir, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Yo tengo propósito. No puedo tener grandes cosas en la vida, pero tengo a Jesús y Él ha llenado mi ser. Quizás vas a encontrarte con personas que van a decir, yo estoy hundido en el vicio, en el pecado, en los errores que he cometido. Y nosotros somos los llamados a decir, Jesús es la respuesta. Amigo, amiga, vecino, vecina, pariente, Jesús es la respuesta. Él puede limpiar tu corazón porque Él derramó su sangre para el perdón de tus pecados. Mira mi vida, Él me ha cambiado a mí. Tal vez vas a encontrarte con alguien que tiene terror al futuro, terror a la muerte. Y vos sos el llamado a poder decir, Jesús es la respuesta. Yo estoy seguro de que hoy mismo puedo partir y mi eternidad está segura porque tengo a Jesús en mi vida. Jesús es la respuesta. ¿Será que nuestras vidas pueden acompañar esta frase tan desafiante? Andrés no hizo mucho, no dio grandes discursos. Él simplemente fue a la persona que él amaba, a alguien a quien él quería, y le dijo lo que él había vivido. Y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Yo tengo propósito. Hemos encontrado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos encontrado a aquel que es la resurrección y la vida. Hermanos, hay muchas preguntas en esta vida, pero estas preguntas son cruciales para todo ser humano y nosotros tenemos la respuesta. Y si hoy hemos perdido esa convicción, que sea el día en que podamos decirle al Señor, Señor, volvé a poner esta seguridad en mi corazón y usa mi vida para que cuando alguien que venga con estas preguntas yo pueda decirle con toda claridad y seguridad, Jesús es la respuesta. Te invito a que puedan inclinar la cabeza, cerrar los ojos. Piensa en esto, mi hermano, no dudes de que hay muchos haciéndose estas preguntas. Y así como se hacen estas preguntas, hay muchos que necesitan escuchar la respuesta, que es tan sencilla. Jesús es la respuesta. Que nosotros que hemos encontrado al Mesías podamos dar esa respuesta. Y si has perdido el rumbo, si el pecado ha hecho un lugar otra vez en tu corazón, si estás con miedo, vamos a orar en este momento y decirle al Señor que te dé esa convicción nuevamente y ese gozo y esa seguridad y esa fuerza de saber que no hay nada que pueda separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, anda con toda seguridad a decir, Jesús es la respuesta. Yo encontré al Mesías. Él es la respuesta. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y estamos arrancando, Señor, este año con este desafío. Estamos seguros, porque para esto nos has llamado, de que vas a poner a personas a nuestro alrededor con estas preguntas que hoy hemos estado analizando. Danos, Señor, la fortaleza, el ánimo, la valentía de simplemente poder decir, Jesús es la respuesta. Porque no se trata de nosotros, se trata de ti. Lo que tú has hecho en nuestras vidas es lo que nosotros podemos dar testimonio. Y eso queremos hacer, Señor. Que uses nuestras vidas. Y si aquí, Señor, hay un hermano, una hermana que necesita de ese toque especial tuyo una vez más para recordarle quién es, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda recordarle que aunque pecamos, abogado tenemos en ti, Señor. Así que podemos levantarnos. Danos esa certeza, Señor, de que ni la muerte nos puede separar de ti. Danos esa certeza, Señor, de que estamos completos en ti.
Por más que tengamos objetivos en la vida, estamos completos en ti. Y si hay algo que no alcanzamos, estamos completos en ti. Nada puede quitarnos nuestro gozo. Que puedas poner nuevamente, Señor, todas estas convicciones en nuestro corazón, para que así podamos ser testigos de ti y hacer eso que hizo Andrés, Señor. Ir a comunicar que hemos encontrado al Mesías. Te alabamos, Señor, por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay veces que quizás podemos decir nosotros, claro que tuvimos un encuentro, pero necesitamos renovar ese encuentro con el Señor, para que en nuestro corazón pueda surgir una vez más esa convicción que nos lleve al compromiso. Pero nuestra labor es decir esto: hemos encontrado al Mesías.